Y en otro tema, hay polémica y controversia desde el momento que se empiezan a analizar las enmiendas que se han presentado, en particular desde republicanos, al Consejo Constitucional. Específicamente hay algunos temas como que los reos mayores de 75 años puedan cumplir la pena estando fuera de los recintos penitenciarios. ¿Cuáles son las razones? Tenemos ya a Alicia Contreras, porque esta es una de las tantas controversias, Alicia, y además ahora con esta gran duda, ¿no?, de qué manera se va a comenzar a discutir un número importante de enmiendas y sobre todo con posiciones como que van incluso en contra del anteproyecto en las propuestas que han hecho republicanos, y precisamente el foco está puesto en ellos porque tienen la mayoría, ¿no?, como sabemos, por la gran cantidad de consejeros que salieron electos en la última elección, Alicia. Hola Vivi, sí, son 1069 enmiendas. Hoy día salió el cómputo final, ayer lo tuvimos. Del total de propuestas que se ingresaron acá en el Consejo Constitucional, las estamos revisando, son grandes documentos, entonces estamos de a poco leyéndolas, pero principalmente las de los republicanos son las que han acaparado la atención porque, tal como tú señalabas, son los que tienen mayoría. Por ende, entonces hay que tener ojo a esas propuestas de enmiendas, son más de 400, y hoy día en particular el debate está en torno a esta propuesta de enmienda que podría buscar que los condenados mayores de 75 años puedan cumplir su pena en sus domicilios. Y esta es una propuesta que ha generado bastante polémica porque podría beneficiar a los condenados de Punta Peuco. Hoy día hablamos con el consejero republicano Antonio Barquesi para que nos explique un poco más de esta propuesta de enmienda. Escuchemos. Esta enmienda responde a una situación actual de nuestro país, a una preocupación diaria de los chilenos. Tenemos hoy día más delincuentes cometiendo delitos en las calles que delincuentes cumpliendo condenas en las cárceles. Tenemos un déficit de infraestructura carcelaria, de infraestructura penitenciaria gigantesco. Tenemos las cárceles sobrepobladas. Necesitamos liberar espacios carcelarios para disponibilizarlos para el cumplimiento de penas de personas que hoy día están aterrorizando a los chilenos. Este es un cambio en el recinto, no es un cambio en la pena. La misma pena, con el mismo alcance, pero siendo cumplida en la casa y no en recintos carcelarios, para poder disponibilizar estos espacios penitenciarios. Esta propuesta de enmienda también se suma a la iniciativa popular de norma, que también busca básicamente lo mismo, que tuvo más de 10.000 firmas, y hoy día justamente las comisiones están recibiendo a los autores de estas iniciativas populares de norma, y hoy día vino Enrique Cordovés, quien es el autor de esta iniciativa popular de norma. Y se vivió un momento bastante tenso en esta comisión porque estuvieron también los comisionados expertos, particularmente del oficialismo, quisieron hacerle preguntas a Enrique Cordovés y detallaron una serie de cifras por las cuales ellos creen que esta no sería una medida para poder alivianar las cárceles, sino que más bien podría beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos. Fue Catalina Lagos, experta oficialista, quien aseguró que, por ejemplo, esta propuesta podría beneficiar a Miguel Krasnov. Escuchemos las palabras de Enrique Cordovés y la pregunta que le hizo Catalina Lagos en esta comisión. Es una iniciativa de carácter general que afecta a todos los reclusos mayores de 75 años o, según determine la comisión y el plenario del Consejo, a personas de la tercera edad. Hay que diferenciar, como lo conversábamos recién en la comisión, la naturaleza del delito del lugar de reclusión. Esta iniciativa no es un indulto, no es una amnistía. No prescribe los delitos, no los condona. Lo que dice esta iniciativa es que por razones humanitarias, al igual como ocurre con los jóvenes menores de 18 años que están en reclusión especial, los adultos mayores tienen derecho a estar en una reclusión especial. Miguel Krasnov Marchenko tiene 76 años y se vería beneficiado por esta medida. Él ha sido condenado por los secuestros calificados de Agustina Lamiro Martínez Mesa, Jacqueline Druyit Yurich, Jaime Vázquez, Guillermo Bocire, Juan Molina Mogollones, Marta Negra Muñoz, Hugo Ríos Videla, César Negrete Peña, Carlos Carrasco Matus, Juan Rodrigo MacLeod, Alan Bruce Catalán, María Julieta Ramírez, de Alejandro Ábolas Davidson y Humberto Menentó a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. En otro caso, por el secuestro calificado de Alonso Chanfró a la pena de 10 años y un día.
En otro caso, por el secuestro calificado de Carlos Cubillo Gálvez, a 10 años y un día. Y así podría seguir. A partir de ese momento ya la conversación se tornó en torno a esta propuesta de enmienda. Desde el oficialismo son tajantes, dicen que esto sería un perdonazo a los condenados por delitos contra los derechos humanos, particularmente los condenados de Punta Peuco, mientras desde el resto de la oposición, me refiero a RN, la UDI, dicen que están intentando poner paños fríos a este tema, apuntan también al discurso que están dando los republicanos de que esto sería un tema para general y no sería respecto de casos particulares. Hablamos con la diputada, la consejera, del Partido Comunista, Karen Araya, y la consejera de la UDI, Ivonne Guerra. Esto nos dijeron. Es un perdonazo para los reos de Punta Peuco. Nosotros tenemos cifras que señalan que son alrededor de 250 reos que tienen más de 75 años. La mitad de ellos son de delitos de lesa humanidad, por lo tanto, y que están además encarcelados en la cárcel de Punta Peuco. Por lo tanto, ¿para quién es este beneficio? No es para esta población vieja, ¿cierto? Para los ancianos, ¿cierto? Que lamentablemente están detenidos, sino que es un perdonazo para quienes han cometido asesinatos, crímenes horrorosos en tiempos de dictadura. Hay que analizar caso a caso, porque si una persona comete un delito a los 70 años, un ejemplo, una violación, ¿cómo podemos dejar a esa persona en libertad después de 5 años al cumplir los 75? Por lo tanto, tiene que ser un análisis de cada uno de los casos, porque obviamente no podemos dejar impune con una reclusión domiciliaria un acto tan grave como son la violación o también, por ejemplo, un asesinato, un femicidio hacia una mujer. Yo me voy a referir específicamente al marco regulatorio de la Constitución, porque todos los demás son temas de ley y eso quedan después, ¿no es cierto?, para el legislativo. Un debate que, como te decía, se tomó esta jornada acá en la sede del ex Congreso Nacional, pero que también salió de estas puertas e incluso el gobierno se refirió a este tema. Habló el ministro de Justicia, Luis Cordero, y también el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ambos cuestionaron esta propuesta, pues apuntan a que los delitos de violaciones a los derechos humanos no se les puede conceder amnistía, y asimismo dicen que no es posible que este debate se esté dando justo el año en que se conmemoran los 50 años del golpe militar. Escuchemos las palabras del secretario de Estado, Luis Cordero. De las 50.000 personas privadas de libertad, 265 son mayores de 75 años. De esas 265, aproximadamente 146 son personas condenadas por violación a derechos humanos. Yo creo que esas cifras lo dicen todo. En opinión del Ejecutivo, de hecho esta es una doctrina que se aplica también en casos de indultos, los delitos de lesa humanidad son inadmistiables y además tienen restricciones adicionales al otorgamiento de los beneficios. Ese es el debate entonces que se ha dado hoy día, pero también hay otras propuestas de enmienda que están dando que hablar. Por ejemplo, la que protege, robustece la protección del derecho que está por nacer. Hay dudas si es que esta propuesta de enmienda, si es que se aprueba, afectaría a la ley que despenaliza el aborto bajo 3 causales. Dicen que quizás podría, desde el oficialismo dicen que podría hacer que esta normativa sea inconstitucional. Desde los republicanos dicen que esa será una decisión que después tendrá que tomar un juez. Entonces son distintos los temas que se están abordando hoy día. Ahora no estamos centrando en esto, pero son distintos los temas que a partir del 1 de agosto deberán discutirse en las comisiones. Y además, cuando se entrega este dato de la población penal que tiene más de 75 años, el argumento que habíamos escuchado de algunos consejeros decir que es una forma además también de el hacinamiento, de darle algún tipo de solución, no tiene cabida por ninguna parte, ¿no? Por el número, y sobre todo pensando que gran parte de ellos precisamente están condenados por delitos que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la dictadura, y además porque el propio consejero
El consejero Silva dijo durante la jornada del día de hoy que efectivamente esta norma podría sacar de prisión a quienes cumplen condena por violación de los derechos humanos. O sea, de alguna manera también él hizo el punto ahí que esto no los dejaba en una situación distinta, pensando en que ahí algunos decían que podía ser caso a caso. Vamos a quedar bien pendientes, por lo mismo que tú decías, Alicia, además en un rango más general, que hay muchas de estas enmiendas que precisamente irían más allá de los bordes del anteproyecto y las posiciones políticas que se van a marcar ahí, pensando en que Republicano hasta ahora ha dicho que más bien esto era como una presentación o una cosa más identitaria, pero hay algunos anticipan que esas posturas tan radicalizadas es poco probable que se llegue a puntos de encuentro, ¿no? A puntos medios para que se puedan discutir ciertos temas, y otro que francamente no tendría la categoría de tener un rango constitucional. Así que hay mucho que seguir ahí pendiente de lo que está pasando en el Consejo. Quedamos conectadas por cualquier novedad. Muchas gracias, Alicia.